En este vídeo explicaremos cómo funciona Brigada 1936, cómo es su mecánica de juego y cuáles son los componentes. Lo primero es la distribución espacial del propio tablero. Está hecho de una manera geográfica, no tanto política, aunque también hay límites políticos. Los límites entre los diferentes territorios vienen determinados por barreras geomorfológicas, por cordilleras, por ríos. No es lo mismo cruzar el Ebro, por ejemplo, que cruzar por cualquier parte de estas del llano. También están influidas y las hemos determinado dependiendo del nivel de población que había en cada uno de esos territorios. Es decir, son territorios que hemos diseñado ex professo para el juego. Ya no solo por los límites, que obviamente las tropas nunca se paraban ante un límite político, no dejaban de avanzar ante una provincia, sino que ante límites un poco más complicados. Las líneas que separan las diferentes regiones militares lo que determinan es el aumento de defensa. Las líneas que son discontinuas no tienen ningún tipo de defensa. Las líneas que tienen una sola línea tienen +1 de defensa y las líneas que tienen +2 tienen +2 de defensa. Esto lo explicaremos después cuando expliquemos cómo funcionan las cartas y la mecánica de ataque. Esto lo hemos hecho por la jugabilidad. Confiábamos en que la partida estuviese más o menos balanceada desde el primer momento para favorecer que ninguno de los dos bandos tuviese ventaja sobre el otro. Ha sido complicado, pero al final hemos conseguido que ambos bandos estén balanceados para el juego. Esto también responde al diseño del tablero del juego porque nos preocupaba mucho que fuera balanceado, que ambos bandos tuviesen el mismo número de territorios, de recursos económicos y de ciudades. En Brigada 1936, cada uno de los jugadores está representado por un líder político-militar, que está representado por estas piezas. Y cada uno de esos líderes políticos o militares también viene definido por una de las cartas que se escogen al principio de la partida. Hay varios líderes políticos o militares y cada uno de ellos tiene unas ventajas. Por ejemplo, generan tropas o tienen ventajas ofensivas o defensivas. Cada uno de ellos tiene algún tipo de habilidad diferente dependiendo de su papel en la guerra civil. Y estas habilidades también están balanceadas. Después de varias partidas hemos visto que la estrategia de cada bando depende mucho de los líderes que escojan y de qué acciones van a llevar. Normalmente cada uno de los jugadores pues elige si va a usar un líder más ofensivo, más defensivo o que genere más tropas. Los objetivos en Brigada 1936 son dos para conseguir la victoria: o eliminar a los generales enemigos o hacerse con todas las ciudades que tengan una estrellita como esta o como esta, que son las ciudades más grandes de la España del momento. Cada bando tiene el mismo número de ciudades. Existen esas dos formas de finalizar la partida y la primera, la de los generales, es configurable para conseguir partidas más o menos largas. Se determinará al principio de la partida cuántos líderes tiene cada uno de los bandos. Cuando estos líderes sean eliminados en la partida, pues ese bando perderá. Para configurar las partidas pues se puede jugar con 2 líderes por bando, es decir, cada jugador con un líder y que no se pueda volver a conseguir otro, o 3, 4 o 5 dependiendo de lo que se quiera alargar la partida. Cada vez que un líder es eliminado se puede conseguir otro en el siguiente turno, pero obviamente con otras habilidades diferentes, lo cual puede cambiar la estrategia de los jugadores. En cuanto al tablero, también aparecen los diferentes recursos económicos que genera cada una de las ciudades y cada una de las regiones militares. Estos recursos económicos se convierten en billetes o en monedas y cada jugador decidirá cómo gastarlos al comienzo de cada turno. Se pueden adquirir diferentes cosas con estas monedas. Se pueden reclutar tropas o también se pueden adquirir las diferentes cartas de ambos bandos. Estas cartas son complementos ofensivos o defensivos que vamos a explicar ahora. Hay varios tipos de cartas y pronto subiremos un vídeo en el que explicaremos todas las cartas una por una. Pero los tipos de cartas son las de reclutamiento, en el que diferentes grupos de diferentes procedencias componen parte del ejército. Y en estas cartas se explica en el texto de cada carta cómo han de ser utilizadas en el juego. Se explica en el texto las peculiaridades que tiene, por ejemplo, si solo se pueden desplegar en un territorio. Se explica el número de tropas que se incluye y también el momento de turno en el que se pueden incorporar a la batalla. Otro tipo de cartas son los complementos ofensivos y defensivos, y también hay diferentes tipos. Por ejemplo, blindados ligeros o blindados algo más robustos. Hay cartas defensivas como las barricadas, las trincheras o las baterías antiaéreas. Y hay otro tipo de cartas que sirven para la táctica como barquito de vela o máquina enigma, que anulan las defensas del enemigo,
o caballería o artillería que sirven como complemento ofensivo y para bombardear tropas. También hay cartas de aviación con diferentes tipos de cazas y de bombarderos, tanto pesados como ligeros. Estas cartas están representadas como fichas en el tablero y se van desplazando con los ejércitos para atacar o para defender. También hay cartas de la Armada, de todos los tipos de buques, submarinos u otro tipo de embarcaciones que tuvieron participación en la Guerra Civil. Estas cartas están representadas en el juego con fichas que están personalizadas con el nombre de cada embarcación, porque de las grandes, de los cruceros, de los acorazados, pues tampoco había tantas. Hay otro tipo de cartas que además son de otro color que van apareciendo en el mazo aleatoriamente. Son cartas de evento. Representan eventos políticos o sociales que tuvieron influencia en la Guerra Civil y son eventos que no tienen el control de los usuarios, lo que pueden pasar en cualquier momento. Cada vez que aparece una de estas cartas en el juego hay que levantarla y hay algunas que son positivas para el usuario y otras que son negativas. Las explicaremos todas en el siguiente vídeo. La mecánica de juego está basada en la simplificación tanto de la parte táctica como de la parte estratégica. Durante años hemos intentado simplificar la metodología de juego. Al principio era mucho más complicada, intrincada y era muy complicado jugar. Hemos apostado muchísimo por la jugabilidad, porque sea entretenido y por intentar que tenga un factor divulgador dentro de esa simplicidad, pero intentando que también sea muy creativo, para que los usuarios puedan ser creativos a través de diferentes estrategias. Para ir ocupando otras provincias, cada uno de los líderes militares tendrá que ir fortaleciendo su ejército para ir enfrentándose a los enemigos. Los ejércitos, como hemos comentado, van creciendo cuando reclutamos tropas o cuando vamos desplegando cartas tácticas que se despliegan al comienzo de cada turno de ataque, aunque hay otras que se pueden desplegar en cualquier momento de la partida. Para simular las batallas se utilizan dados, como muchos otros wargames, y la mecánica de lanzamiento es muy similar a otros que conoceréis. El atacante tira un dado por cada una de las tropas que quiere meter en combate y el defensor decide, una vez que ha tirado el atacante, con cuántas tropas se va a defender. La tirada de estos dados marcará la victoria o la derrota de cada una de esas tropas. Pero no solo hay que contar la tirada de dados, sino que también hay que contar los complementos tácticos de cada uno de los dos. Vamos a hacer un ejemplo. Pongamos que Hernán de Sarabia está en esta región de aquí y aquí está Juan Yagüe. Vamos a contar las mejoras ofensivas y defensivas. Hernán de Sarabia tiene +1 de ataque y +2 de defensa, mientras que Juan Yagüe tiene +2 de ataque y +1 de defensa. Si Hernán de Sarabia decidiese atacar a Juan Yagüe cruzando el Guadalquivir, tendría que sumarse +1 de ataque por sus capacidades como líder, mientras que en la defensa tendría que sumarse Yagüe +1 de defensa, +2 de defensa que le toca al Guadalquivir, o sea que sería +3 de defensa. En este caso, la tirada sería muy favorable para Juan Yagüe. Sería muy difícil conquistar, atravesar Guadalquivir, como de hecho lo sería en la realidad. Si Hernán de Sarabia quisiera poder atacar, tendría que contar con algún tipo de complemento ofensivo que le facilitase estar más igualado. Por ejemplo, utilizar algún tipo de carta como blindados, los T-26, que son los blindados más potentes de la República en aquel momento. Si Hernán de Sarabia desplegase blindados, contaría con una mejora ofensiva de +2 de ataque. Se iría acercando un poco más a la tirada de Juan Yagüe. Y también al comienzo de ese ataque podría incorporar algún tipo de tropas, por ejemplo las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista. Ahora la cosa estaría bastante más igualada e incluso se podrían tener otro tipo de ventajas ofensivas, como por ejemplo aviación. El ataque con las cartas de aviación viene representado en la parte inferior, donde cada uno de los aviones muestra la cantidad de ataque que tiene contra otros aviones, su capacidad de bombardeo, el número de vidas que tiene o la cantidad de veces que puede utilizarse cada turno. Y en la parte inferior derecha se muestran las características para su despliegue. En la parte superior se representan los números del dado que simbolizan el daño que va a hacer cada uno de los ataques al enemigo, tanto en ataque contra aviones o en bombardeo contra unidades. Por ejemplo, si saco un 1 o un 2 no haría nada de daño con un bombardeo. Si saco 3 o 4 eliminaría una tropa y si saco 5 o 6 eliminaría 2 tropas. Las tarjetas de aviación se pueden defender con otras tarjetas de aviación o con baterías antiaéreas. La tarjeta de artillería está representada por esta ficha y se ubica con el resto del ejército. La artillería no suma ni resta defensa a las tiradas, sino que tiene la capacidad para bombardear unidades. Funciona de manera similar a los ataques con aviones y con barcos. Por tanto, comenzaría el ataque de Hernán de Sarabia y primero atacaría con la artillería.
Con 5 de artillería elimina una tropa, y esta artillería solo puede disparar una vez por turno. Pasaría a atacar con los moscas, que también pueden atacar solo una vez por turno. Al sacar un 5 elimina 2 tropas. Por tanto, Yagüe perdería 3 fichas antes de comenzar el ataque. Y ahora se comenzarían a sumar los complementos ofensivos y defensivos de cada jugador. En cada turno solo se pueden sumar los complementos de una de las cartas, más las ventajas del líder militar, más las defensas del territorio. En este caso, Hernández Sarabia se sumaría más 1 de ataque por sus capacidades como líder, más otros 2 de ataque por el T-26, o sea, más 3 de ataque. Mientras que Juan Yagüe se sumaría las 2 de defensa del Guadalquivir, más 1 de defensa por su habilidad como líder. En este punto estarían equiparados. Pero Juan Yagüe podría haber desplegado otras cartas defensivas, como por ejemplo Trincheras, que suma más 1 a la tirada de defensa. Y así comienza la batalla. El atacante decide en cada turno cuántos dados va a tirar y tendría que contar con que el defensor suma más 1 a todas sus tiradas. Con este sistema, ambos bandos irían atacando para ocupar las diferentes regiones buscando conseguir los objetivos. Una vez que el atacante decide detener sus ataques, comienza el final de su turno en el que puede reubicar sus tropas. Cada una de sus tropas podrá desplazarse cruzando 3 límites, teniendo en cuenta que hay territorios que no tienen límite, otros que tienen 1 y otros que tienen 2. Durante años hemos ido desarrollando la mecánica de juego, corrigiendo cada vez que alguna de las cartas o alguno de los movimientos eran demasiado potentes y desequilibraban la partida. Hemos conseguido que el devenir de las partidas dependa mucho de la estrategia de cada jugador y no tanto del azar. Hemos conseguido un buen balance en las partidas que solo se puede romper a través de la creatividad. Si tenéis alguna duda específica de cómo funciona alguna parte, podéis preguntarnos por redes sociales.